Mundo de ilusiones de Bárbara Cartland, capítulo 6. Cassandra bajó la empinada escalera y vio que el duque la estaba esperando. Él levantó la vista con expresión preocupada. «Tardaste mucho tiempo». «Está enferma», contestó Cassandra, «y no sé qué hacer». «¿Qué le sucede?». Ella habló titubeando. Cuando llegó al lado del duque, sintió que un intenso rubor afloraba a sus mejillas al contestar. «No te lo puedo decir». «Supongo que estará esperando un bebé, ¿no?». Las palabras del duque hicieron que el sonrojo de ella se acentuara aún más. Sus ojos se agrandaron, mientras exclamaba llena de sorpresa: «¿Cómo lo adivinaste?». «No hay nada que tú puedas hacer», dijo él con voz aguda. «Pero está tan desesperada». El duque se quedó un momento pensativo. Entonces preguntó: «¿Le dejaste algún dinero?». «No pensé en ello», contestó Cassandra. «Espera aquí». Empezó a subir la escalera. No puedes verla», exclamó Cassandra. «Está en la cama». El duque no pareció haberla oído. Antes que pudiera decir nada más, él había llegado al descanso de la escalera. Lo oyó llamar a la puerta de Nancy Wood y entrar un momento después. Cassandra esperó indecisa, sin sentirse muy segura de qué debía hacer. Le escandalizaba la idea de que el duque subiera y entrara en aquella habitación pobre y desordenada en la que había ayudado a Nancy a acostarse. Pero le escandalizaba aún más que hubiera mencionado que la chica estaba esperando un hijo. Ninguna dama hubiera pensado en decir algo tan íntimo a un hombre. Aún entre sus contemporáneos, una mujer casada solo podía mencionar que estaba en estado interesante o que esperaba una nueva adición a la familia. Discutir asuntos tan personales con alguien que no fuera su madre o su marido se consideraba de increíble mal gusto. La llegada de un niño al mundo era para Cassandra, al igual que para la mayor parte de las muchachas de su época, una cosa tan misteriosa como la forma en que era concebido. El hecho de que Nancy Wood le hubiera confesado su condición había tenido para Cassandra el mismo efecto que una bomba. No supo siquiera qué decirle. Mientras Nancy lloraba con amargura, se había concretado a ofrecerle ayuda práctica, como fue desvestirla y murmurar algunas palabras de consuelo que aún a sus propios oídos sonaban huecas. Le parecía increíble que el duque hubiera adivinado con tanta rapidez lo que le sucedía, y cuando unos minutos bajó la escalera, encontró muy difícil mirarlo a los ojos. Él no dijo nada, solo la tomó del brazo, abrió la puerta del frente de la casa y cuando estuvieron afuera, la ayudó a subir al carruaje. Dio al cochero la dirección de Cassandra y los caballos se pusieron en marcha a buen paso, pues las calles, aunque angostas, estaban casi desiertas a esa hora de la noche. «No pensé en darle dinero», dijo Cassandra después de un momento. «Fue tonto de mi parte, pero de todos modos no traía yo nada encima». «No hay nada más que puedas hacer», dijo el duque con firmeza. «Debí tratar de ayudarla. No puede volver con su familia». «¿Por qué no?». «Porque huyó de su casa para dedicarse al teatro. Su padre, que es pastor, es el vicario de una parroquia en Wiltshire. No se ha comunicado con él desde que llegó a Londres». «No tiene ningún otro lugar a donde ir», dijo el duque con voz muy dura. «Debe haber algún lado», insistió ella con desesperación. «No te puedes involucrar con esa corista. No la habías visto en tu vida antes de esta noche, y tuviste la mala suerte de haber estado en el guardarropa cuando ella se desmayó. Creo que está siendo un poco duro y hasta cruel, tal vez», dijo Cassandra. «Está en dificultades y alguien tiene que ayudarla». «Le he dejado algo de dinero», contestó el duque, «y le traeré un poco más mañana». «Eso es muy amable de tu parte», dijo Cassandra, y su voz se suavizó. «Cuando ella ya no pueda actuar, tendrá que vivir en alguna parte. Dudo que, aunque quisiera conservar a su bebé en ese horrible cuartucho, la casera se lo permita». El duque guardó silencio, y después de un momento Cassandra dijo: «Pensé que el padre de la criatura le ayudaría, pero dijo algo que no comprendí». «¿Qué fue lo que dijo?». «Dijo que no sabía quién era». «¿Cómo es posible que no lo sepa?». El duque no contestó.
Se volvió a mirar el perfil de Cassandra a la luz procedente de las lámparas callejeras. Su nariz, recta y pequeña, destacaba contra la penumbra del carruaje, lo mismo que la suave curva de sus labios y la línea firme de su barbilla. —¿Cuántos años tienes? —preguntó el duque inesperadamente. Cassandra pensó que, en forma deliberada, estaba cambiando de tema, mas no supo qué contestar. Decir que solo tenía 20 años le habría hecho pensar a él que era demasiado joven para haber hecho algún papel de importancia en el teatro. Por otra parte, le disgustaba mucho la idea de mentirle al duque. Le había dicho ya tantas falsedades que ahora sentía el deseo de ser franca, de modo que no hubiera secretos entre ellos. Siempre me han dicho que es muy poco cortés preguntar a una dama su edad, dijo por fin en un tono ligero, que en realidad sonaba muy juvenil. Te suplico me disculpes, dijo el duque. Continuaron avanzando en silencio, y no pasó mucho tiempo sin que llegaran a la calle Bury. El lacayo, que iba en el pescante del carruaje, bajó para despertar al portero nocturno. Mientras esperaban a que el hombre abriera la puerta, el duque dijo: Trata de no preocuparte, Sandra. Vendré mañana a las 12, y si eso te tranquiliza, iremos a ver a esa mujer antes de dirigirnos al campo. Sí, me gustaría mucho, dijo Cassandra. Gracias. El portero nocturno había abierto la puerta y Cassandra bajó las manos para levantar la falda de su vestido y poder bajar al pavimento. ¿Estarás bien?, preguntó el duque. No me gusta la idea de que te quedes sola en ese apartamento. No estoy sola, contestó Cassandra sin pensar. Ella no notó que el duque se ponía rígido, ni vio la extraña expresión de su rostro. Cassandra estaba lista antes de las 12 del día a la mañana siguiente, aunque había significado un gran esfuerzo para ella. Ante todo, tuvo que explicar a su tía que iba a estar ausente hasta el lunes. Lady Flatbury se había mostrado curiosa. ¿Quiénes son esos amigos con los que vas a pasar el fin de semana? Cassandra pensó que era mejor decirle la verdad. Me han invitado a la casa de Lord Carven, que está a solo 3/4 de hora de Londres. ¿Los Carven?, exclamó Lady Flatbury. Pensaba que Lady Carven pasaba muy poco tiempo en Londres. Como es medio francesa, parece preferir París. Yo no la conozco, pero he oído decir que es muy hermosa y que Lord Carven es un hombre muy alegre. Es bastante viejo, exclamó Cassandra, pensando que eso lo haría parecer más respetable. Pero si tiene solo 40 años, había replicado Lady Flatbury. Desde luego, debe parecerte viejo a ti, pero supongo que habrá gente joven entre los invitados. Diviértete, queridita. Claro que lo haré, contestó Cassandra, sintiendo que había saltado el primer obstáculo. Hannah había sido mucho más difícil de convencer. Si va a hospedarse en una casa decente, señorita Cassandra, ¿por qué no puede llevarme con usted?, preguntó muy irritada. Sabe también como yo que cuando la han invitado antes siempre se ha dado por sentado que iría acompañada de su doncella personal. Sí, lo sé, Hannah, pero van a tener muchos invitados y nos dijeron que preferirían proporcionarnos doncellas allí. No sé qué dirá su mamá sobre eso, no lo sé de veras. Irse sola de ese modo. Y todo eso es tan respetable como dice. ¿Por qué su señoría no puede venir a buscarla aquí? Por favor, Hannah, ayúdame, suplicó Cassandra. Te he dicho que estoy haciendo un papel y te aseguro que no hay nada de malo en lo que estoy haciendo. Tía Elinor ha oído hablar de Lord y Lady Carven. Si hubiera algo malo, ella misma me lo habría dicho. Bueno, a mí no me gusta eso, y esa es la verdad, dijo Hannah en forma positiva. Mientras pueda estarla mirando, yo sé que no se puede meter en problemas serios, pero quedarse en un lugar extraño sin mí, solo Dios sabe lo que puede pasar. ¿Qué podría pasar?, preguntó Cassandra. Y solo son 2 noches. Ven al apartamento el lunes y espérame allí. Si no llego antes del almuerzo, ciertamente llegaré poco después. Gruñendo, murmurando para sí misma y mostrándose muy desagradable, Hannah empezó a guardar la ropa que pensó que Cassandra podría necesitar. Luego llevaron los baúles al apartamento de la calle Bury. En una cosa, Hannah se mostró inflexible e hizo tal escena que Cassandra se vio obligada a ceder ante ella. Insistió en que Cassandra debía viajar al campo con uno de sus propios vestidos,
cubierto con una capa que era tanto caliente como decorativa. Se va a morir de un enfriamiento si viaja con esos vestidos tan delgados que se ha comprado, en los que ninguna jovencita respetable se dejaría ver. Además, dijo Hannah en forma agresiva, se vería ridícula llegando a una casa de campo vestida con algo que solo es adecuado para usarse en el escenario de un teatro. Por fin, debido a que era demasiado agotador seguir discutiendo, Cassandra cedió y se puso un vestido de terciopelo azul zafiro que le había costado a su padre una pequeña fortuna en Jais. Tenía un sombrero de terciopelo del mismo tono, adornado en forma discreta, solo con pequeños lazos de seda. La hacía verse muy joven, pero también hacía destacar la blancura de su piel y acentuaba las tonalidades doradas de su cabello rojizo. Cassandra se consoló recordando que la gente consideraba que se veía teatral, aún sin usar los trajes que había comprado en Shazemore. Dudaba mucho que el duque notara la diferencia debido al vestido que ella llevaba ahora. Además de las dificultades de estar lista, de llevar los baúles a la calle Bury y evitar que Hannah se revelara demasiado, tenía una carta muy especial que escribir. Una vez más, falsificó la letra de su padre en el papel grabado que había traído de Yorkshire y escribió al salón de ventas de Tattersall's. Dio órdenes de que compraran todos los caballos del duque cuando se pusieran a la venta el lunes. Mientras firmaba tal como hacía su padre, Cassandra comprendió que esto pondría un límite al tiempo que podría quedarse en Londres. Debía volver a su casa antes que su padre recibiera una notificación de Tattersall's junto con la cuenta sobre su compra de los caballos. Estaba segura de que lo único que había hecho había sido anticiparse a los deseos de su padre al comprar los caballos del duque, pero al mismo tiempo se daba cuenta de que tendría que darle alguna explicación, por lo que debía regresar pronto a Yorkshire. Una vez más comprendía que la arrastraba una corriente incontrolable y que algo tremendo estaba sucediendo, pero no podía explicárselo, ni siquiera a sí misma. Solo sabía que amaba al duque desesperadamente. Cada hora que pasaba lejos de él parecía deslizarse con tanta lentitud que le parecía un año o un siglo. Pero cuando estaba con él, el tiempo volaba de tal modo que el momento de separarse siempre llegaba demasiado pronto. Él había dicho que para él las arenas del tiempo estaban pasando con gran rapidez, y Cassandra sentía que la misma expresión aplicaba a ella, y sin embargo no sabía todavía si esperaba el futuro con esperanza o con terror. Había despachado a un lacayo de la casa de Park Lane a los salones de ventas de Tattersall's, antes de dirigirse al apartamento en un coche cerrado con Hannah. No quiero imaginar qué pensará el cochero al vernos a ir a un lugar como ese, se quejó Hannah con amargura. Espero que hayas dicho a la servidumbre que tengo una amiga en la calle Bury, a la que visito con regularidad. No voy a llenar mi boca de mentiras, señorita Cassandra, había respondido Hannah disgustada. Cassandra dejó todos los baúles que necesitaba en el vestíbulo del edificio. El portero subió otro de tapa redonda en el que ella deseaba que Hannah guardara los trajes que había comprado en Shazemore. Hannah gruñó y murmuró todo el tiempo que estuvo doblándolos y acababa de terminar cuando Cassandra, que estaba mirando desde la ventana, exclamó: «El carruaje ya está aquí. Oh, creo que son dos». Se lanzó corriendo escalera abajo para saludar al duque en cuanto éste entró en el vestíbulo del edificio. «Estoy lista», dijo con un temblor de alegría en la voz. Vio que los ojos del duque reparaban en su aspecto con visible admiración, y se alegró de que Hannah la hubiera obligado a usar el traje azul zafiro. «Veo que traes una capa que abriga mucho», dijo él, «y me alegro porque es un día estupendo y sugiero que viajemos en mi faetón abierto. Si llueve, podemos levantar la capota. También traje otro carruaje para el equipaje. Mi valet puede encargarse del tuyo». «Voy a disfrutar mucho el poder respirar un poco de aire puro», dijo Cassandra. Notó que el duque traía un faetón diferente del que había usado el día anterior, y que un lacayo iba sentado detrás de ellos. Construido para desarrollar más velocidad, el faetón abierto solo tenía espacio para 2 personas. Vio que un hombre saltaba del otro carruaje, que conducía un cochero que llevaba la librea de los Alchester y una chistera. Cassandra pensó, al verlo entrar en el edificio, que había sido buena idea de que Hannah pusiera el equipaje en el pasillo, frente a la puerta cerrada. No quería que Hannah viera a los sirvientes del duque.
El duque la ayudó a subir al faetón, y cuando empezaron a avanzar por la calle Jermyn, Cassandra dijo: ¿Te has olvidado de que vamos a ver a Nancy? Ya estuve allí. ¿De veras?, exclamó Cassandra sorprendida. ¿Cómo está? Como respuesta, el duque le extendió un sobre que sacó del interior de su chaqueta. Había una expresión sombría en su rostro que la hizo exclamar: ¿Qué ha sucedido? ¿Qué te dijo? No estaba allí, dijo el duque en voz baja. Cassandra lo miró asombrada y luego advirtió que en el sobre estaba escrita la palabra Sandra. Lo abrió. Contenía una breve escrita con lápiz, aunque con letra clara de persona bien educada. Ustedes fueron muy bondadosos conmigo, pero no hay nada que pueda hacer. Prefiero enfrentarme a Dios que a mi padre. Es más probable que Él tenga misericordia de mí y me perdone. Nancy. Cassandra leyó el mensaje varias veces, entonces dijo temerosa: ¿Qué quiere decir eso? ¿A dónde se ha ido? No lo entiendo. Subí a su cuarto, contestó el duque. La puerta estaba sin llave y ella no estaba allí. En el tocador encontré esta carta y el dinero que le había dejado anoche. ¿Pero qué hizo ella entonces?, gritó Cassandra. Creo que salta a la vista, contestó el duque. Tomó el camino más fácil para resolver su dilema. En realidad, casi no tenía otra alternativa. ¿Me quieres decir que se mató? Me imagino que será uno de los cadáveres no identificados que sacan del río todos los días. Muchas de esas personas, en realidad, están en las mismas condiciones que Nancy Wood. Pero debemos hacer algo. Averiguarlo de cierto. Eso haría que te involucraras con la policía, y no creo que sea una cosa deseable. Al pensar en la policía, Cassandra se quedó inmóvil. Después de todo, continuó el duque, todo lo que tenemos para mostrarles es esta nota que dejó. No sabemos cómo encontrar a su padre. Es muy probable que ni siquiera se apellide Wood en realidad. No, por supuesto que no, reconoció Cassandra. Causaría un escándalo que tú y yo nos involucráramos públicamente con esa tragedia, continuó el duque, y no la ayudaríamos en nada. Es ya demasiado tarde para eso. Pero la policía, la casera de Nancy, ¿no harán investigaciones? Dudo mucho que se molesten demasiado, contestó el duque. La policía encontrará difícil averiguar quién es. La casera, al ver que no regresa, se embolsará el dinero que le dejamos en pago de renta y dispondrá de sus pertenencias. Cassandra se quedó petrificada por la impresión. Al mismo tiempo comprendió que si la policía descubría que ella y el duque habían sido los últimos en ver a Nancy viva, tendría que revelar su verdadera identidad. Su padre se pondría furioso si esto sucedía, y se daba perfecta cuenta del escándalo que provocaría la noticia en los periódicos. Sin embargo, se sentía muy impresionada por lo que había sucedido a Nancy. «Es horrible, es cruel. ¿Cómo pudo hacer una cosa así?», exclamó Cassandra. El duque no contestó, concentrándose en conducir los caballos, y después de un momento ella continuó diciendo en voz baja: «Me dijo anoche que su padre jamás la perdonaría. Me parece muy poco cristiano y perverso castigarla de esa forma». El duque callaba aún. Cassandra miró hacia adelante, pero solo veía el rostro pálido y asustado de Nancy Wood, y le parecía escuchar la desesperación que temblaba en su voz y su llanto incontenible. Después de que habían avanzado a cierta distancia, el duque dijo: «Quiero que olvides lo sucedido. Trata de hacerlo. Es algo que tú no debiste haber visto nunca, pero el recordarlo no ayudará a nadie». Se detuvo y pareció meditar bien sus palabras antes de añadir: «No puedo menos que pensar, desde el punto de vista de ella, que Nancy Wood hizo lo que consideraba mejor. ¿Qué futuro les esperaba a ella y a su hijo?». Era un punto de vista sensato, reconoció Cassandra, y sin embargo, no podía menos que sentirse casi físicamente enferma al pensar en la desventurada muchacha. Pero se dijo a sí misma que el duque tenía razón. Comprendía que, por su propio bien, debía tratar de olvidar. Haciendo un esfuerzo, Cassandra se dijo que debía pensar en el duque. Él quería divertirse, estar contento. Esta situación no podía ser otra cosa que irritarlo y turbarlo. Sentía casi como si se interpusiera una barrera entre ellos. Así que, con desesperación, porque veía que la felicidad se le escapaba de entre las manos, Cassandra trató de hablar de otra cosa.
Casi como comprendiera su propósito, el duque empezó a hablar de sus caballos. Contó a Casandra el origen de cada uno de los que iba conduciendo y le describió algunas de las ventas de caballos a las que había asistido en tiempos de su padre. Al viejo duque le encantaba visitar las ferias que se celebraban en todo el país y durante las cuales se vendían y compraban caballos. Iba, como tantos dueños de cuadras antes que él, con la esperanza de descubrir un caballo capaz de ganar el derby y que le fuera vendido por unas cuantas libras. Algunos hombres coleccionan caballos, como otros coleccionan cuadros y objetos de arte, dijo el duque sonriendo. ¿Eso es lo que te gustaría hacer a ti? No tengo oportunidad de hacer ninguna de las dos cosas por el momento, contestó, pero si la tuviera sería ambicioso y coleccionaría ambas cosas. Estoy segura de que debes tener cuadros magníficos en la casa de Alchester, dijo Casandra. La colección de la familia es única. Todos los jefes de familia y sus respectivas esposas a través de los siglos han sido pintados para la posteridad, algunos de ellos por grandes artistas. ¿Y han añadido tu retrato a los demás?, preguntó Casandra. No, contestó el duque. Es tradicional que el poseedor del título espere a casarse para hacerse el retrato. Al decir eso, Casandra vio que una sombra cruzaba por su rostro. Comprendió que estaba pensando en el matrimonio que había sido arreglado para él años atrás, y que pronto iba a comprometerse de manera definitiva. Casandra sintió el impulso de decirle la verdad, y de pronto tuvo miedo. Cuando planeó aquella escapada sabía que, en el fondo de su corazón, abrigaba la loca esperanza de que el duque, si no amaba a otra, se enamorara de ella. Entonces, como en un cuento de hadas, que tendría que quitarse la máscara y revelar su verdadera identidad. Ahora, por primera vez, tuvo la impresión de que el duque podía resentir que ella lo hubiera engañado, asumiendo una personalidad falsa. Todos sus sueños habían girado en torno a la imagen que aparecía en las fotografías y retratos del marqués que coleccionaba, y que habían llenado sus sueños de adolescente. Pero no había soñado con un hombre de carne y hueso, un hombre que le había besado la palma de la mano y que había querido besarla en la boca, un hombre que había dicho que solo los actores tenían la libertad de ser ellos mismos. He formado un gran lío, admitió Casandra para sí misma con sinceridad. Su cerebro empezó a trabajar, pensando cómo podría zafarse de una posición que la ponía en una situación desventajosa. Habían avanzado un buen rato por la campiña, cuando a Casandra se le ocurrió preguntar a dónde iban. Tengo entendido que la casa de Lord Carven está solo a 3/4 de hora de Londres, dijo. ¿No llegaremos demasiado temprano? Él nos invitó para la hora del té. No intento presentarme allí un minuto antes de lo necesario, contestó el duque. Voy a llevarte a almorzar a una posada que te gustará. Está a orillas del río y en pocas épocas del año es muy popular, pero no creo que ahora esté muy llena de gente. El duque tenía razón. La posada era encantadora. Después de ordenar que atendieran a sus caballos, condujo a Casandra al comedor y se sentaron en una mesa junto a la ventana que daba al Támesis. La posada era antigua, con grandes vigas de roble en el techo y una enorme chimenea abierta en la que ardía un gran tronco. El duque ordenó vino y la comida, aunque sencilla, era apetitosa y muy bien preparada. Les resultó fácil, sentados junto a la ventana, uno frente al otro, separados tan solo por una pequeña mesa, olvidar la tragedia de Nancy Wood y reanudar las discusiones que habían iniciado la noche anterior. Casandra comprendió que había tenido la razón al pensar que el duque era muy inteligente. En cuanto a ella, sabía que poseía una inteligencia superior a la mayor parte de sus contemporáneas, y no había la menor duda de que cada uno estimulaba la mente del otro, intercambiaban citas y podían discutir en términos de igualdad. ¿Cómo te atreves a ser tan hermosa siendo tan lista?, preguntó el duque en cierto momento en que las palabras de ella representaron un reto. No lo dices como si fuera un cumplido, protestó Casandra. No lo es, contestó el duque. A la mayor parte de los hombres les disgustan las mujeres listas, les tienen miedo. ¿Y tú? Encuentro que eres muy interesante, Sandra. Pero me deja perplejo que, siendo tan inteligente, hayas escogido esa profesión en particular. No hay muchas carreras en las que una mujer pueda desenvolverse. Es cierto,
¿Quién quiere ver mujeres como miembros del Parlamento o como abogados o agentes de bolsa o lo que sería increíble, como jueces? ¿Por qué te parece eso tan terrible? Porque las mujeres están llenas de prejuicios, sus mentes son siempre ilógicas. Esa era una provocación que Cassandra no podía dejar pasar por alto, y una vez más se encontraron discutiendo acaloradamente, hasta que el duque se echó a reír en su asiento y exclamó: «Retiro lo dicho. Eres un pequeño genio. Si fueras mi hija te mandaría a Oxford para ver cómo te iba en Somerville, entre las estudiantes feministas». Cassandra sonrió y él añadió: «¿Lo ves? Es injusto realmente cuando miras a un hombre así, con esa sonrisa. Ninguno podría negarte nada, aunque todas las probabilidades estuvieran en contra suya». Se sentaron por largo rato después de haber terminado de almorzar. Había muy pocos parroquianos en la posada detrás de ellos, y estos se marcharon pronto. Los camareros parecieron desaparecer también, de modo que Cassandra y el duque se quedaron solos. «Quisiera que no tuviéramos que irnos de aquí para visitar esa aburrida reunión», dijo él de pronto. «¿Será aburrida?», preguntó Cassandra. «Habrá otras personas allí, y te quiero solo para mí. Quiero hablar contigo, escucharte. Quiero estar contigo». «Yo también preferiría estar sola contigo», murmuró Cassandra. «¿Lo dices en serio?», preguntó el duque. Se inclinó hacia adelante al decir esto y tomó la mano de Cassandra entre las suyas. Una vez más, Cassandra se estremeció porque él la había tocado. Cuando sus ojos se encontraron, el duque dijo con voz baja: «¿Sabes lo que nos ha sucedido, Sandra?». Ella no contestó, y después de una pausa él continuó diciendo: «Creo que me enamoré de ti en el momento en que fuimos presentados. No era solo que pensara que eras más encantadora y atractiva que cualquier otra mujer que hubiera conocido antes, sino que había algo más. ¿No lo sentiste tú también?». Cassandra no pudo responder, porque el corazón le palpitaba locamente dentro del pecho. Entonces el duque soltó su mano y se puso de pie. «No tiene objeto hablar de ello», dijo con voz áspera. «Vamos, si te llevo por un camino que da un rodeo a fin de que puedas ver un poco más de la campiña, creo que llegaremos a la hora exacta de la residencia de su señoría». Por un momento Cassandra no pudo moverse. El brusco tono de él la había herido como una bofetada. De pronto se dio cuenta de que se enfrentaba a un nuevo y más grave dilema. El duque había aceptado que la amaba, pero no estaba dispuesto a hacer nada al respecto. Su cabeza se imponía a su corazón, le importaba más el dinero que el amor. Comprendió ahora que ella misma se había buscado una agonía que era casi imposible de soportar. Él la amaba, se había enamorado de ella, como Cassandra había esperado que lo hiciera, pero estaba dispuesto a renunciar a ese amor por casarse con una rica heredera a la que nunca había visto, pero que le daría los millones que él necesitaba. Había sido bastante doloroso imaginar al duque, héroe de sus sueños juveniles, enamorado de otra mujer, pero comprender que él la amaba y que no tenía valor para hacer nada al respecto le causaba un sufrimiento superior a sus fuerzas. Cuando se levantó de su asiento, le faltaron las fuerzas para seguir adelante con la farsa, pero comprendió que como ya se había embarcado en esta loca aventura, debía continuar hasta que volviera a Londres. No podía enfrentarlo ahora a él con la verdad. No soportaría su desprecio y mucho menos su placer al descubrir que podía tener al mismo tiempo a la mujer que amaba y el dinero que necesitaba con tanta desesperación. «No podría soportarlo», murmuró Cassandra para sí. Los caballos habían sido enganchados de nuevo al faetón, y cuando se pusieron en marcha la tarde empezaba a caer. Cassandra casi odió al duque cuando él volvió la cabeza y dijo con suavidad: «Cuando te veo, se me figura que eres la primavera y que, de algún modo mágico, puedes librarme de la oscuridad del invierno». Sin embargo, la ternura que vibraba en su voz hizo que el corazón le diera un vuelco en el pecho. Hubiera querido acercarse más a él, apoyar su cabeza en su hombro. «¿Qué importa lo que pueda pasar mañana?», se preguntó casi desesperada. «¿Qué importa si tenemos estos momentos?». Recorrieron muchos kilómetros a través de los bosques, por caminos angostos y tortuosos y por senderos propios para carretas, y llegaron a lo alto de una loma, desde donde se podía contemplar el valle que se extendía hasta las lomas de Chiltern.
Hablaron de muchas cosas superficiales, pero Cassandra comprendió que ambos estaban intensamente conscientes el uno del otro. Algo mágico había sucedido, algo que los hacía sentirse más y más cerca a cada segundo que pasaba, hasta que ella sintió, aunque él no la había tocado, que estaba en sus brazos y que, con cada palabra que decía, él besaba sus labios. Demasiado pronto el sol empezó a hundirse en el poniente. El cielo se convirtió en un caleidoscopio de colores y apareció ante ellos una enorme mansión de piedra, de techos impresionantes que sobresalían por encima de los árboles que la rodeaban. ¿Es esa la casa?, preguntó Cassandra. Esa es, contestó el duque. Cassandra pensó, a medida que se acercaban a ella, que era una casa a la medida de la personalidad de Lord Carven. Parecía pregonar a gritos su importancia, su pomposidad y su riqueza. Los verdes prados con sus elaborados lechos de flores, las verjas de puntas doradas, los setos recortados en forma caprichosa, revelaban el carácter de su dueño. Aquella impresión de Cassandra se confirmó cuando entraron en el vestíbulo, donde media docena de lacayos, con grandiosas libreas llenas de alamares dorados, atendían a las personas que iban llegando. «Su señoría viene con elegancia», comentó Cassandra cuando ella y el duque siguieron a un imponente mayordomo a través de anchos corredores llenos de valiosos cuadros. Llegaron a un amplio salón y Cassandra vio que Lord Carven se separaba de un pequeño grupo de personas reunidas frente a la chimenea para salir al encuentro de ellos. Al saludarlos, tomó la mano de Cassandra en la suya y se la llevó a los labios. «¿Puedo darte la bienvenida en mi casa, muchachita bonita?», dijo con una expresión en los ojos que a ella le disgustó sobremanera. Cassandra hizo una reverencia y retiró la mano con cierta dificultad. «Philip, mi querido amigo», dijo Lord Carven al duque, «sabes que esta casa es tuya, que eres bienvenido. Creo que conoces a todos los que han llegado hasta el momento, pero debo presentar a Sandra». Pronto llegaron más invitados. Con pocas excepciones, eran, en su mayor parte, hombres de la edad de Lord Carven, con quien parecían tener una gran amistad. Lord Carven bromeaba con ellos en una forma que Cassandra consideraba vagamente ofensiva para ella y las demás mujeres presentes. No era la forma en que su padre hubiera hablado en presencia de una dama, pero entonces se dio cuenta de que, para Lord Carven, ella no era una dama. No estaba segura, sin embargo, de cómo debía calificar a las otras invitadas de su señoría. Había una mujer muy atractiva, de aproximadamente 35 años, y aparentemente de buena cuna, que coqueteaba abiertamente con el conde de Wilmer. El conde, hombre de edad madura, respondía con sonoras carcajadas a las insinuaciones de ella. Cassandra no comprendía la mayor parte de las cosas que él decía. Repetía insistentemente frases como «cuando hicimos eso» o «cuando hicimos aquello». Parecían en términos de tales intimidad que Cassandra pensó con toda inocencia que eran marido y mujer. Cuando acompañó a las otras damas arriba para buscar sus respectivos dormitorios, dijo tratando de entablar conversación: «¿Usted y su esposo viven en el campo?». La mujer, que según descubrió Cassandra más tarde era Lady Macdonald, se echó a reír con cierto desprecio. «Él no es mi marido», exclamó. «Ojalá lo fuera. Yo lo quisiera. Y el pobre Jimmy también, pero por desgracia tiene una mujer que es un verdadero dragón y 6 horribles chiquillos». Los ojos de Cassandra se agrandaron de asombro. «¿Cómo está tu marido, Julie?», preguntó otra de las mujeres. «Tan aburrido como siempre», contestó Lady Macdonald. «Enfundado en su orgullo y en sus lanas escocesas, muriéndose de frío en el norte». Se echó a reír en una forma desagradable. «¿Todavía se niega a divorciarse de ti?». «Por supuesto. Sigue jurando que jamás me dará el divorcio». Cassandra se sentía escandalizada, pero entonces se dijo a sí misma que eso era lo que debía haber esperado. Después de todo, tanto Lord Carven como el duque pensaban que era una actriz, y una actriz no habría sido invitada desde luego a una reunión donde hubiera gente como su madre o las damas que ella conocía. Resultaría divertido ver cómo actúa ese tipo de gente, se dijo. Sin embargo, la forma como los caballeros habían bromeado, no solo entre ellos, sino con Lady Macdonald y las otras mujeres del grupo, la había hecho sentirse muy turbada.
Se enteró de que llegarían más invitados mucho más tarde, ya muy avanzada la noche, cuando los teatros hubieran cerrado. Llegarían Lily Langtry y Freddie Gebhard, además de varias figuras conocidas del Gaiety y la primera dama del teatro Dailies, según escuchó decir a Lord Carven abajo. «Llenaremos la casa», dijo Lady Macdonald, cuando llegaron a lo alto de la escalera. «Ahora veamos dónde van a dormir todos». Sobre la mesa, en el amplio descanso, había un plano de los dormitorios. Cassandra lo miró y pensó que nunca había visto nada semejante en ninguna de las casas a las que había sido invitada con anterioridad. Había siempre tarjetas en la mesa del comedor, a fin de que los invitados conocieran sus lugares, pero que hubiera un plano de los dormitorios era una cosa muy nueva para ella. Vio que la mayor parte de los dormitorios eran realmente suites. El que le había correspondido a ella, llamado el cuarto azul, tenía adjunto una solita y un vestidor. Advirtió que no estaba muy lejos del dormitorio principal, ocupado por el dueño de la casa, y que al duque le habían destinado una habitación a la vuelta del corredor conocida como el cuarto rojo. Lady Macdonald estaba comentando sobre las habitaciones que habían sido asignadas a dos personas llamadas Rosie y Jack. «Jack tendrá que salir al corredor», dijo riendo, «y si hay algo que deteste es tener que hacer eso». Todas se echaron a reír y Cassandra se preguntó por qué les disgustaría a alguien salir al corredor, sobre todo teniendo en cuenta que los corredores eran tan agradables y estaban tan bien amueblados como los que veía a ambos de la escalera. Muchas cosas de las que aquellas mujeres decían eran del todo incomprensibles para ella, y se alegró cuando pudo retirarse a su habitación, donde las doncellas de Lord Carven habían ordenado ya las ropas de que constaba su equipaje. Tiró del cordón de la campanilla y una doncella acudió a desabotonarle el vestido. «¿Va a descansar en la cama, señorita, o en el chaise longue?», preguntó la doncella. «En la cama», contestó Cassandra. Se puso una bata de seda, y la doncella quitó la colcha de la cama, y cuando Cassandra se acostó y se acomodó en las almohadas, la cubrió con el edredón. «Me gustaría que me prepararan el baño 1 hora antes de la cena», dijo a la mujer y cerró los ojos. Pensó que podría dormir, porque había estado despierta hasta muy tarde la noche anterior, y se sentía un poco cansada. Pero en lugar de ello se puso a pensar en el duque, y a rememorar el momento en que le dijo que la amaba. Ella había sabido, mientras lo miraba embelesada a los ojos, que él estaba hablando con la mayor sinceridad. Él estaba enamorado de ella, como ella lo estaba de él. «Quiero que me ame», admitió Cassandra para sí misma, «pero también quiero que piense que nada es importante, ni siquiera el dinero, salvo nuestro amor». Recordó la amargura que había en su rostro cuando le dijo que sus caballos iban a ser vendidos en Tattersall's. Se preguntó si habría tenido que deshacerse de otros objetos valiosos. Pensó que la casa de Alchester debía estar llena de tesoros que, sin duda alguna, producirían fuertes cantidades de dinero si eran puestos a la venta en las tiendas de objetos de arte de Londres. «Quiero que me diga la verdad», pensó. «Quiero que reconozca que se está casando por dinero, y entonces tal vez pueda decirle quién soy». Sin embargo, la invadió de nuevo ese pequeño temblor de miedo que le producía la posibilidad de que él pudiera enfadarse por lo que había hecho al engañarlo. Estaba todavía pensando en el duque cuando la doncella volvió para encender las lámparas de gas y fuego y traer la tina en la que Cassandra podría bañarse junto a la chimenea. Lady Carven podía estar en París, pero ciertamente proporcionaba a sus invitados todos los lujos y comodidades que era posible imaginar. Había 3 tipos de aceites diferentes con los que Cassandra podía perfumar su baño, y las toallas, bordadas con una enorme corona, olían a lavanda. Las sábanas y las fundas tenían orlas de encaje, y había una frazada de armiño sobre el chaise longue. El escritorio contenía todo lo necesario para escribir cartas, un cortaplumas incrustado de piedras preciosas, un secante con esquinas de oro, y una caja de papel para escribir de piel roja. Había también claveles y una profusión de narcisos amarillos que decoraban no solo la alcoba, sino también la salita adjunta, a la que Cassandra se asomó antes de bajar a cenar. «¿Qué vestido va a ponerse, señorita?», preguntó la doncella. Cassandra comprendió que no podía bajar luciendo uno de los vestidos teatrales de bajo escote que había comprado en Chasemore.
Sentía repulsión hacia las mujeres que había visto hasta esos momentos en la casa. No había necesidad de que se fijaran en la ropa que usaban, exageradamente elegante, para comprender que no pertenecían al grupo de mujeres que su madre hubiera aprobado. La forma en que reían, el atrevimiento de sus ojos, sus manos que andaban buscando siempre un brazo masculino o la solapa de una chaqueta, eran más reveladoras que cualquier cosa que pudieran decir. Cassandra miró con disgusto el vestido verde, muy brillante, que había usado aquella primera noche en la fiesta de Lord Carven, y otro de color amarillo, y uno más de satén coral. Señaló, en cambio, uno de sus propios vestidos que Hannah había puesto en sus baúles a pesar de sus protestas. Era de exquisito estilo. El encaje muy suave, que iba drapeado sobre la amplia falda, se recogía en la parte de atrás en un pequeño polizón, para descender en volantes hasta el suelo. El escote era alto, muy discreto para una jovencita, pero el talle ajustado revelaba su diminuta cintura y la perfecta simetría de sus blancos brazos. Esa noche ni siquiera trató de abrir su joyero y pidió a la doncella que le arreglara el cabello en la forma exacta en que Hannah lo hacía. Los largos cabellos de oro y fuego fueron trenzados y luego enredados en lo alto de su cabeza, en un estilo casi griego. Pero sin importar lo que Cassandra pudiera hacer para tratar de verse menos llamativa, no podía ocultar sus brillantes ojos azules y las oscuras pestañas que parecían demasiado largas para ser naturales. Como pensó que podría causar comentarios si dejaba su rostro al natural, aplicó una leve capa de polvo sobre las mejillas y se puso un ligero toque de pomada de color en los labios. «Se ve usted preciosa, señorita, si me permite decirlo», comentó la doncella. «Gracias», dijo Cassandra sonriendo. «Nunca he visto un vestido tan bonito como este», siguió diciendo la doncella. «Cuando lo coloqué en el guardarropa, llegué a pensar que era un traje de novia». Cassandra se volvió hacia la puerta. «Gracias por ayudarme a vestir», dijo, y caminó hacia la escalera. Se sentía un poco nerviosa cuando un lacayo abrió la puerta del salón. Era una habitación muy atractiva, provista de un gran candelabro en el centro. Innumerables velas, colocadas en enormes candelabros italianos, iluminaban el resto de la habitación. Lord Carven había comentado antes que consideraba que la luz de gas era muy fea y que las mujeres se veían más hermosas a la luz de las velas. Estaba de pie frente a la chimenea cuando Cassandra entró y comprendió, cuando avanzó hacia él, que era la primera de los invitados que bajaba. «Parece que bajé demasiado temprano», dijo ella a toda prisa. «Tú nunca puedes llegar demasiado temprano para mí». Cuando Lord Carven dijo esto, le tomó la mano y la acercó a sus labios. Cassandra se sintió estremecer ante el calor posesivo de su boca y le disgustó todavía más la forma en que la miraron sus ojos, pues le pareció descubrir un extraño fuego en ellos. «Eres preciosa», le dijo él, «y no sabes lo feliz que me hace tenerte aquí en mi propia casa. Tenemos muchas cosas más que decirnos tú y yo, mi pequeña Sandra». Cassandra estaba tratando de liberar su mano, que él tenía sujeta y que se negaba a soltar. «Por favor», dijo ella con insistencia, mientras una ola de rubor subía a sus mejillas. «¿Tienes miedo de que entren los demás y nos vean?», preguntó Lord Carven. «En ese caso, Sandra, más tarde iremos a un lugar privado donde podamos conocernos mejor». Le soltó por fin la mano, casi como lo hiciera contra su voluntad, y Cassandra se alejó de él a toda prisa, en dirección de la chimenea. «Yo sé», dijo Lord Carven, después de seguirla y acercarse demasiado a ella, «que vamos a significar mucho el uno para el otro». «Me temo que se ha equivocado usted, milord», dijo Cassandra con firmeza. «Nunca me equivoco en lo que se refiere a una mujer bonita. Supe en cuanto te vi, Sandra, que eras alguien a quien yo quería conocer muy bien». Cassandra volvió la cabeza para mirar hacia las llamas. «Tengo un regalo para ti, que sé muy bien que te gustará», dijo él con suavidad. Miró su cuello desnudo y ella casi sintió que él la tocaba con los dedos. «Después podrás decirme cuál es tu piedra favorita», continuó él, «pero ya he decidido que los brillantes te sientan muy bien». No había la menor duda respecto a la insinuación de sus palabras, y Cassandra se alejó de él diciendo con formalidad: «Nunca acepto regalos de desconocidos, milord». «No seremos desconocidos por mucho tiempo», dijo Lord Carven sonriendo.
Cassandra comprendió que aquel hombre parecía muy seguro de sí mismo, convencido de que podía decir o hacer lo que quisiera, sin que ella lo rechazara. Me temo que se equivoca usted, dijo Cassandra. Estoy aquí porque soy amiga del duque. Usted nos invitó juntos y para mí fue un placer venir con él en su faetón. Espero que eso esté muy claro. Se preguntó mientras decía eso si no estaba siendo grosera, considerando que Lord Carven era su anfitrión. Para su sorpresa, el hombre se echó a reír. Me gusta tu espíritu, dijo, pero te aseguro que vas a descubrir que yo soy